Muy pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro jueves de Enredados, el programa de tu carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y nos encontramos hoy acá de vuelta con gente nueva que el programa pasado no estuvo, pero sí contamos con Juli, perdón, con Ro y con Javi en el programa anterior. Hoy se sumaron Jazmín y la otra Ro, que hemos decidido que una va a ser Ro y la otra va a ser Rochi, porque si no tenemos como conflictos. Bienvenidas, chicas. Me gustaría que alguna me comente cuáles son sus expectativas para este programa y este año y esta aventura que han emprendido al decidir ser parte de Enredados. ¿Querés comenzar vos, Rochi? Bueno, dale. Bueno, soy Rochi, ¿cómo están todos? Para no generar ningún tipo de confusiones. Sí. Y bueno, la verdad que tengo las expectativas súper altas, la verdad que desde que iniciamos la primera reunión y empezamos como a hablar de lo que iba a ser Enredados, estaba súper emocionada y de lo que fue esa primera reunión hasta ahora, me parece que formamos un grupo re lindo, estamos investigando un montón de temas que nos interesan a todos y bueno, por ahora disfrutándolo a full. Me encanta, qué lindo cuando la gente aprecia lo que uno aprecia, ¿no? Haz tu devolución. Bueno, la verdad tengo muchas ganas de estar acá en Enredados, tipo me gusta mucho la idea de ser parte del equipo, me está gustando cómo va yendo la cosa porque siempre tuve interés en el periodismo, en investigar, como que también me gusta esto de la radio, me encanta, así que nada, tengo muchas ganas de ser parte y tengo muchas ganas de ver a dónde nos lleva esto. Me encanta. Hay algo en común que tenemos todos los que estamos acá, que es un interés por el periodismo. No sea por ahí periodismo deportivo como Javi, que yo no soy muy fan del periodismo deportivo, pero si es lo tuyo, es lo tuyo. Pero todos tenemos ese factor común. Bueno, bienvenida también Ro Palacio y Javi. Les doy la bienvenida, aunque ya estuvieron en el programa pasado, ya vienen con un poquitito más de cancha, estuvieron excelentes los dos en el programa anterior. Bueno, paso a comentarles qué tenemos hoy. En primer lugar va a estar nuestra compañera Natalia Ibáñez comentándonos sobre la gobernanza y la inteligencia artificial tanto en Estados Unidos como en Argentina. Así que vamos a indagar un poco sobre qué es cada uno de estos conceptos. Vamos a separar por un lado la gobernanza y por otro lado la inteligencia artificial y ver cómo influyen uno en el otro. Y por otro lado, en representación del Centro de Estudios Internacionales, vamos a tener a Patricio de la Giovanna, que es un profesor de la UCA, que si les tengo que comentar todo el currículum que tiene Patricio, necesito 3 programas enteros, así que vamos a pedirle a él que nos cuente un poco cuando le toque, pero por el momento vamos a mencionarlo como profesor de la UCA, que va a estar hablando sobre cómo ha influenciado los avances tecnológicos en la diplomacia. Un tema interesantísimo que nos provoca un montón de preguntas, como que me encanta esta entrevista. En ambas entrevistas encontré mucho placer, así que espero que les guste tanto como a mí. Los invito a seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram como en.redados, y si van a nuestro perfil de Instagram van a encontrar ahí el Linktree con todas nuestras redes. Estamos en YouTube, en Spotify, así que no se lo pueden perder. Quédense ahí para escuchar este programón, volvemos enseguida. Seguimos con más Enredados y ahora viene una columna de una persona muy especial que ya fue parte de este programa. Es como una de las próceres de este programa, un ícono de la radio, productora, licenciada en Relaciones Internacionales, casi licenciada en Ciencias Políticas, y además trabaja en trabaja en una consultora que se llama Llorente y Cuenca, dentro de la parte de Microsoft específicamente. Una capa total amada y aclamada por el público. Natalia Ibáñez, gracias por estar hoy con nosotros, Nati. Hola chicos, qué lindo volver. Soy como Mirta, ¿vieron? Como yo digo, me voy, no pasa nunca. No. Qué sé yo, no se puede dejar. Cuando arrancas en un lugar, después es difícil como soltar. No se puede. No se puede. Así que gracias por la invitación. Bienvenido, que no los vi a ninguno de los chicos. Bienvenido Pato también, que no los conocía, así que un gusto.
Bueno, Y bueno, no sé, Nati, Juli, si querés. sí, voy a comentar de qué vas a hablar. Recién hice una intro, pero lo vuelvo a comentar. Nati va a estar hoy acá para charlar sobre gobernanza y regulación de la inteligencia artificial. Perdón. Nati, me gustaría que para comenzar tu columna separemos por un lado la gobernanza y la regulación, no la regulación, sino la inteligencia artificial y que definamos ambos conceptos. Bueno, dale. Primero que nada, hay que entender que si bien gobernanza lo podemos entender como una forma, el arte de gobernar y todo lo que implica, que es realizar la administración, digamos, de la autoridad teniendo en cuenta diferentes intereses, la gobernanza en todo lo que tiene que ver con TICs, que son tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, es un poco diferente y tiene una visión más corporativa, ¿no? Ujú. Pero para hacerlo más simple, digamos, para simplificar el concepto, podemos decir que gobernanza en este caso es la suma, digamos, de las múltiples maneras de administrar y de interrelacionarnos con diferentes individuos y con las empresas con fin, teniendo en cuenta que el fin, en el caso de las tecnologías, es realizar un desarrollo social, ¿sí? Ujú. Eso primero que nada. Segundo, inteligencia artificial. Es un tema bastante interesante sobre cómo lo definimos, porque primero, que si bien todos hablamos hoy en día de inteligencia artificial, Sí. 5G, inteligencia de las cosas y demás, es como que no tenemos muy en cuenta y muchos mitos alrededor. Primero, Como vamos la a hablar definición un poco de la nación, ¿no? Como que todos sabemos lo que es Sí, una nación, pero nadie tiene claro qué es una nación. claro, Perdón, Nati, por justamente, y ese interrumpir. es un gran problema, no hay ningún problema. Es un gran problema porque no tenemos, primero no hay una definición jurídica específica y después, segundo, que cada empresa que hace estos desarrollos tiene una definición diferente. Pero digamos, para simplificarlo, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a la inteligencia o los mecanismos inteligentes de las máquinas. Ujú. ¿Qué significa inteligencia en este caso, para no ser redundante? La capacidad de aprender, o sea, la capacidad de poder, de que una máquina pueda tener pueda como adoptar diferentes procesos y en casos más avanzados poder tomar sus propias decisiones, como Claro. podríamos decir que lo realiza un ser humano, en base a la historia, a los procesos aprendidos y además poder realizar predicciones y tomar decisiones no necesariamente basados en costumbres, sino tomando decisiones en base al pasado, que parece tonto, pero es ligeramente No. diferente. Sí, ¿Sí? además pues, es re importante mencionar el margen mínimo de error que tiene las máquinas que poseen esta inteligencia en relación a lo humano, ¿no? Por ahí, Sí. la- mi pregunta ahora sería, ¿por qué es importante regular la inteligencia artificial si sería tan buena? ¿Radica más en una cuestión moral o porque podríamos sufrir desventajas en caso de que no haya alguna legislación al respecto? Bueno, primero, antes que nada, una ligera aclaración que no hice antes es que hablamos de inteligencia y esta toma de decisión, pero es diferente porque no es igual a la humana, Ujú. porque la máquina piensa en términos binarios, o sea, Sí, que obvio. bueno, hay una discusión si los humanos también pensamos así, pero básicamente es una toma de decisión entre solamente dos opciones, sí, no, blanco, negro. Ujú. Entonces, ahí también hay que tenerlo en cuenta porque todas las predicciones y todas las cosas que se realicen tienen que ver con los cálculos matemáticos, que son los algoritmos, básicamente. Ahora, Claro. ¿por qué es importante su regulación? Sí, tiene que ver con una cuestión ética y moral, pero también tiene que ver con los intereses que tienen los diferentes actores que participan en la inteligencia artificial. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que los principales actores hoy en día en desarrollo de tecnología de inteligencia artificial son Estados Unidos y China. Sí, hay algunas sin duda. empresas europeas que también lo están haciendo, y bueno, también podemos mencionar Japón, pero Corea del son Sur. actores también, por eso, son actores como más pequeños, pero digamos que los dos principales actores que están desarrollando inteligencia artificial son Estados Unidos y Ujú. China.
Y que hoy en día la realidad es que digamos que hasta fines de 2019, Estados Unidos en inteligencia artificial, a diferencia de lo que era en telecomunicaciones, estaba teniendo una mayor ventaja porque básicamente todos los semiconductores y todos los chips y todas las cosas que son más pequeñas, digamos, que es la base de la tecnología, la parte más hard, estaba siendo desarrollada por Estados Unidos, y China, todas las empresas chinas necesitaban sí o sí de estos componentes para poder seguir desarrollando su softwares y demás de inteligencia artificial. Sí. Ya desde el año pasado, hay que ver obviamente si esto es realmente así o no, porque sabemos por ahí de algunos cuestionamientos que hay respecto a la transparencia de China, digamos, pero la gran mayoría de las empresas empezaron a fabricar sus propios semiconductores y a generar patentes. Y esto es muy importante porque justamente con las patentes, digamos, están como generando su autodesarrollo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, como les decía, la importancia sí tiene que ver con temas de valores éticos, que es justamente una de las banderas que tiene la Unión Europea y otros organismos que ahora vamos a seguir hablando, pero todo esto viene y tiene sus tintes de diferencias por los intereses económicos que hay detrás. No quiero, tampoco es que quiero reducir todo a que todo tiene que ver con un plano económico, pero sí es real que hoy en día en la lucha, digamos, en base a cuál va a ser el régimen jurídico o el régimen regulatorio para poder hacer estos desarrollos de inteligencia artificial, tiene que ver con estos intereses económicos que hay detrás, que tiene que ver básicamente con este conflicto que hay por ver quién va a ser el líder de estos desarrollos tecnológicos. Sin duda. Nat, ¿y cuál es la situación en Argentina de la inteligencia artificial? Porque por ahí vos mencionabas países como Estados Unidos y China, que son países ultra lejanos al nuestro en lo que respecta a producción de tecnología. Lo más grosso que hemos hecho nosotros hasta el momento es el barbijo del CONICET. Sin despreciar al colectivo y los demás inventos argentinos, ¿no? Obvio. Pero ¿cuál es nuestra situación como país en lo que respecta a esto? Bueno, localmente, nosotros, esto también es algo como importante de decir, nosotros no, y casi en ningún país, salvo ahora las recomendaciones de la Unión Europea, tiene una regulación respecto a inteligencia artificial. Los países y los bloques regionales los que estuvieron desarrollando fueron estrategias para el desarrollo o la implementación de inteligencia artificial en diferentes sectores. Acá en Argentina, a partir del 2018, se empezó a trabajar en un plan de inteligencia artificial, que era el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, en modernización durante la gestión de Mauricio Macri. Con el cambio de gestión en diciembre de 2019, ese plan nacional se retomó y se empezó a trabajar a través del Ministerio de Roberto Salvarezza de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Obviamente con el COVID todo medio se frenó, pero algo que por ahí sí es interesante de tener en cuenta es que lo que hoy en día se está trabajando, hoy en día tenemos un caso de trabajo acá en Argentina que es de la ciudad de Buenos Aires, que está trabajando en un plan de incorporación de inteligencia artificial en el gobierno, principalmente en donde están trabajando en una mesa multisectorial con empresas y con diferentes organismos, ONGs. Pero, como te decía, todos estos mínimos, digamos, de intentos de regulación o de marco jurídico tienen más que ver con lo que se está dando a nivel mundial, que son qué principios éticos vamos a estar utilizando para poder aplicar esta nueva tecnología. Que veamos que se ajuste, digamos, a todo lo que tiene que ver con los principios de la ONU y demás, y por eso todas estas iniciativas nacionales que se hicieron acá tienen son muy similares a lo que se estuvo hablando en la Unión Europea, o lo que pasó, por ejemplo, en la reunión que se hizo en Roma con el Papa Francisco en febrero de 2020. Buenísimo. Nati, hay algo que me llama mucho la atención que vos hablabas. ¿Qué crees vos que le falta a la sociedad argentina para poder implementar realmente la inteligencia artificial en ámbitos políticos?
Bueno, muchas cosas, básicamente, pero primero que nada, además de de poder por lo menos establecer un mínimo de un marco, digamos, de principios éticos para ver que realmente vayan en concordancia con los derechos humanos, con los diferentes tratados que tenemos en materia de derechos humanos también, y de cosas que tengamos, que vayan, digamos, en sintonía con el alma, digamos, de la Argentina, además de todo eso, que es la parte más jurídica y que quizás tiene más que ver con qué principios vamos a tomar, cómo vamos a interpretar esta cosa y otra. Tiene también, lo que falta también es poder tener una base de datos. O sea, justamente la inteligencia artificial se basa en algoritmos, que los algoritmos, para decirlo así muy en criollo, se alimenta de la base de datos. Nosotros, hoy acá en Argentina, si bien se avanzó desde el 2015 que se viene avanzando y ahora también con COVID y todo, como que se potenció, digamos, toda esta cosa de necesitar bases de datos y demás, nosotros no la tenemos. Entonces, al no tener una base de datos ni de absolutamente casi nada, porque lo poco que tenemos no está integrado, ponele todos los datos, digamos, que tenemos en la ANSES, que es, digamos, la base donde está contemplado todos los datos de los argentinos y de los ciudadanos de la Argentina, no está integrado con otros sistemas como puede ser el de salud o el de migraciones, no, falta como, primero eso, integración de bases de datos. Y segundo, y este también es un problema que tiene más que ver con lo jurídico y que también eso responde a por qué también está tan trabado el tema de tener una base de datos como la gente, por decirlo así, acá en Argentina, tiene que ver con que todavía estamos muy atrasados en todo lo que tiene que ver con protección de datos y privacidad. Toda nuestra regulación viene del 2000, de fines de los 90. Hoy en día casi todo el mundo, salvo Estados Unidos, que tiene como un modelo diferente, está adecuado, o sea, hay muchos países que ya están adecuados, digamos, los que están más avanzados en materia tecnológica, a la regulación de protección de datos de la Unión Europea, que es la más importante y la más rígida hasta el día de hoy. Nosotros no contamos con esa adecuación, y eso hace también que estemos como un paso atrás de un montón de cosas, porque tenemos potencial, pero no tenemos la forma de poder adecuarnos para poder decir si estamos protegiendo los derechos humanos como se está haciendo a nivel mundial. Entonces, muchas tecnologías que nosotros hoy en día podríamos incorporar tampoco se terminan de adecuar al modelo que tenemos acá. Y eso, a ver, si bien no tiene solamente que ver con que no estamos adecuados, sino que tampoco tenemos una decisión tomada si nos vamos a estar más cercanos a una regulación bien rígida como la Unión Europea, o ya tomar la decisión de tener un modelo más similar al de Estados Unidos, que no tiene una revisión tan estricta como la de GDPR. Nati, me gustaría que nos cuentes cuáles serían las ventajas de la implementación de la inteligencia artificial en la gobernanza. Y te quiero agregar una partecita a esa pregunta. ¿Vos creés, Nat, que mantener la inteligencia artificial desregularizada, ¿cómo decir?, menos legislada, podría traer, por ejemplo, inversiones de empresas extranjeras? No, primero respondo a Jazmín y después voy con vos, Sí, Juli. obvio. Sí. Respecto a la incorporación de inteligencia artificial en el sector público y en todo lo que tiene que ver con gobierno, tiene muchas ventajas, pero como puede ser, digamos, la automatización de procesos que no necesariamente tienen que seguir realizándose a través del papel, por ejemplo, o como les decía, esto que es la integración. Hoy en día con el COVID podemos verlo mucho con la app Cuidar, que poder utilizar herramientas de inteligencia artificial para al menos tener como procesos automatizados es muy importante, porque lo que generaría es tener un análisis más detallado de la situación del país y de los ciudadanos y de los diferentes estratos. A ver, si nosotros no contamos con datos y con información, y si no contamos con los beneficios que nos puede dar las herramientas tecnológicas para poder realizar todo esto de manera más rápida, es muy difícil
poder realizar políticas públicas que digamos que tengan un examen real de la situación argentina y de cada una de las poblaciones. Es la discusión, O sea, Nati, uno que de se los está dando principales... ahora, perdón por cortarte, Sí. que se está dando ahora entre Larreta y Alberto, como que Larreta dice, yo tomo decisiones en base a los datos, y Alberto por ahí dice que no tanto. Es la discusión que se están dando. La cara de Pato. Sí, Sí, justamente. No, pero bueno, el principal beneficio es con la incorporación de inteligencia artificial y de tecnologías menos avanzadas, porque podemos utilizar desde Machine Learning nada más. Lo que podemos hacer es lograr una automatización más de procesos que nos podrían ayudar a la recolección de datos. Eso por un lado, ¿sí? Segundo, otro de los beneficios tiene más que ver con la ejecución de las distintas políticas públicas que podamos hacer. A ver, hay muchas cosas que quizás se traban por mala gestión, como pueden ser, no sé, problemas de pagos con ANSES o superposición de diferentes, no sé, programas que por ahí no son coincidentes, o sí, que todas esas cosas se podrían beneficiar. Se podrían encontrar beneficios, digamos, básicamente en esto, en la automatización y en el poder realizar las cosas bien. Ahora, con lo que decías vos, Juli, que era qué beneficios se pueden realizar o si se puede seguir como encontrando beneficios en la inversión y demás, la realidad es que el hecho de que no esté regulado, el hecho de que se regule también, no incide necesariamente en la inversión. Justamente la Unión Europea, que presentó ahora el 21 de abril, perdón, la regulación, que es la única que hay en el mundo, así realmente regulación con prohibiciones y demás, de desarrollos, no pone ningún tipo de impedimento a inversiones. A ver, y tampoco es que las empresas mismas, y esto es muy interesante por ahí para la gente que le interesa más los jurídicos, las mismas empresas se están autorregulando respecto a diferentes principios éticos. Entonces, no hay una correlación respecto a inversiones. Sí, quizás en temas que tienen más que ver con datos con datos personales y privacidad, ahí sí te puedo decir sí. Hay empresas que tienen que frenar sus desarrollos porque por ahí no cumplen con esa legislación, pero lo que tiene que ver con inteligencia artificial, si bien están muy ligados, no. A ver, tenemos el caso, por ejemplo, de IBM o de Microsoft que son justamente, tienen principios éticos que son en los que se basa la ONU, ¿entienden? Claro. Como que justamente no, o sea, las empresas mismas se están frenando para poder adecuarse a estos principios éticos. Buenísimo. Nati, muchas gracias por tu participación hoy. Es interesantísimo traer un poco el futuro al día de hoy. Y hoy tenemos un programa súper tecnológico, así que si te querés quedar para la columna de Pato, que es la siguiente, te invitamos. Ahora vamos a un pequeño break y después seguimos con más enredados.
Volvimos y seguimos con Enredados. Ahora viene la entrevista a Patricio de la Giovanna, que como les comentaba en la introducción, Patricio tiene un currículum, no sé, creo que tu LinkedIn, Pato, debe ser mucho más interesante que mi inicio de Instagram entero, porque Patricio no para de recibir títulos, invitaciones, felicitaciones y cosas así. Y yo intenté buscar tu currículum online y estaba como lleno de cosas en alemán. No sé, era como un desafío el currículum de Pato. Así que me voy a limitar a decir que Patricio es licenciado en Relaciones Internacionales por la UCA, tiene un posgrado en Comunicación Política e Institucional por la UCA, es becario de Konrad Adenauer y delegado de la Sociedad Rural Argentina, además de coordinador de proyectos del Centro de Estudios Internacionales de la UCA. Bienvenido, Pato, y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, siempre es un gusto, me encanta este programa, muchas gracias a ustedes. Pato, nuestro fan número 1, lo queremos Obvio. mucho. Bueno, Pato se encuentra hoy acá para hablar sobre la diplomacia de las potencias y el avance tecnológico en el tercer mundo. Pato, ¿de qué manera afecta el avance de la tecnología a las diplomacias? ¿Y cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Bueno, en primer lugar lo que hay que tener presente es que nosotros tenemos una convención para lo que es compartir los conocimientos y los desarrollos tecnológicos que hace el primer mundo para lo que es el tercer mundo, es decir, para el desarrollo. Esto es una obligación que establecen las Naciones Unidas. Nos guste o no nos guste, hay países que pueden adherir o que no pueden adherir, tienen la obligación de poder compartir y socializar lo que es el conocimiento de la tecnología. Y eso es lo que estamos teniendo en discusión actualmente hoy, principalmente con la discusión de la diplomacia y las vacunas. Como ustedes saben bien, Estados Unidos, por ejemplo, lo que empezó a hacer es a restringir la posibilidad de dar determinados productos e insumos, por ejemplo, a la India para seguir fabricando vacunas, cuando la India es el principal productor de vacunas del mundo, más del 60% de las vacunas se producen en la India. Entonces, acá estamos teniendo una discusión moral que es a nivel tecnológico. Yo entiendo que vivimos en un mundo capitalista, por supuesto. A mí me gusta el capitalismo. Ustedes me conocen, saben lo que pienso, no lo voy a ocultar. Digo, la Corte Suprema de la Argentina acaba de dejar muy en claro que el comunismo no funciona. ¿Sí? Digo, leamos los fallos. Y en este sentido, más allá de las autonomías, de la independencia, de la libertad, hay una cuestión que es una cuestión moral. Digo, nosotros que somos de la Universidad Católica sabemos que hay una economía que, si bien puede ser una economía de mercado, tiene que estar orientada hacia el bienestar general de la población, ¿no? Digamos, estamos en ciencia política y hablamos del bien común. De esto hemos charlado muchísimas veces. Y este bien común tiene que ver con cuestiones de moralidad. La moralidad pasa, por ejemplo, con los avances tecnológicos. Como bien mencionaba Natalia, esto es importantísimo, es decir, que en realidad los avances tecnológicos democratizan. Si esto se aplica a la administración pública, todos los avances tecnológicos, vamos a tener un mejor y mayor acceso. Es mentira que si hay avances tecnológicos se acrecienta la brecha. La brecha se acrecienta si los estados retienen los conocimientos tecnológicos y no se aplican, por ejemplo, a trámites y burocracia de la administración pública. Si vos tenés una administración pública que te permite quiero chapear con las cosas que aprendí yo. Hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo dictó un curso de gobiernos digitales y yo tuve la oportunidad de hacerlo. Y es claro esto que mencionás, que la implementación de tecnologías al sistema de gobierno hace a la no sé si decir construcción, pero a facilitar la democracia, a que todo el mundo pueda acceder a trámites y a información, y además facilita un montón los procesos. Hoy nuestro Estado es súper poco, no sé si decir es súper poco eficiente, pero es muy poco eficiente. Y hace esto, de que vos vas a tribunales y son pilas y pilas de papeles y tienen una computadora de 1810 y así va nuestra justicia también. Perdón, Pato, por interrumpirte. Bueno, no, pero es correcto lo que decís vos. Y de hecho te quiero agregar una cosa más. Cuando no hay acceso a la justicia, en realidad hay acceso a la injusticia. Entonces, cada vez que duerme un expediente en tribunales, ¿sí? En nuestros tribunales que están a punto de caerse del peso que tienen los expedientes de papel, ¿sí? Corre riesgo el edificio histórico, estamos diciendo que denegamos justicia. Y cuando el Estado nos expide sobre la justicia, ¿qué es lo que sucede? Hay omisión.
En nuestra religión, digamos, como cristianos, el pecado de omisión es el peor. Si nosotros no ofrecemos justicia, es lo peor que podemos hacer como gobierno, como Estado y como sociedad. No dar una respuesta a las controversias. ¿Saben lo que se ralentizó la justicia? No solo acá, en el mundo. Ahora que acaba de asumir un nuevo primer ministro en Italia, Mario Draghi, tiene la principal preocupación actual que tiene es que los expedientes están retrasados en Italia entre 3 y 4 años. Es un proceso tremendo que lo único que hace es afectar a la economía política propiamente y a la sociedad. Y yo sé que nos queda poco tiempo para la entrevista, pero me parece muy importante ponerlo en el contexto de las vacunas, y les quiero leer una frase. Sí, Sabin fue el que inventó la vacuna para la poliomielitis, ¿sí? Que afectaba a muchísimos niños y niñas. Entonces le preguntaron, él era judío, inventó la vacuna y renunció a patentarla. Entonces les leo. Le preguntaron si se quería vengar de las nietas que le mataron la gente de la SS, porque eran chiquitas judías, y dijo, los nazis me mataron 2 hermosas nietas, pero yo salvé a los niños del mundo. ¿No le parece una hermosa venganza? Y de esto se trata. No podemos estar reteniendo las vacunas. No podemos denegar el acceso mundial a la salud. Esta cuestión, las vacunas, no hablemos del 5G, de lo cual Nati sabe y yo no, pero digamos, denegar la salud al mundo. Sí, o sea, vamos a jugar cuando Nati mencionaba que no todo recae en una cuestión económica y vos hiciste así como una cara de, no sé, viene por ahí la mano. Vos sabés, por ejemplo, que en este momento no se libera la patente de las vacunas por eso, básicamente. Viene por ahí la mano, por eso digo, sí, en cuanto al discurso yo coincido con Natalia, el problema es que en la realidad hay otras cuestiones que son propiamente de la gobernanza, que son los boards económicos, existen, lo dijo Biden, acá el Partido Justicialista está feliz porque les dijeron corporaciones y saltaron todos arriba de la banca en el Senado, pero el punto es que es cierto, los boards de poder existen y esa es la verdadera gobernanza global, ¿sí? Pero también hay un concepto de gobernanza que es la ciudadanía. Entonces la ciudadanía mundial, a través de los distintos organismos, tiene que lograr saltar esa brecha tecnológica que hay hoy en día en todo el mundo. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, Patricia, pero justo hablaste de la brecha tecnológica y me parece re importante. ¿Vos crees que acá, cuando pasó todo esto, el contexto pandemia, se pudo ver realmente lo que es la brecha tecnológica, ¿no? Entre las potencias mundiales y los países del tercer mundo? ¿Qué pensás de no, yo creo que se vio la brecha tecnológica entre lo urbano y lo rural. Ustedes saben que yo me dedico a la parte agropecuaria. Italia tiene el mismo problema, España tiene el mismo. Hay chicos en el interior de España que no tienen conectividad. Sí. No pudieron asistir a clases online. En Italia, el sur de Italia está a niveles de grandes ciudades del norte de África. Entonces, efectivamente, el problema es una discusión entre rural y urbano y esto lo transparentó. Así como lo rural tiene una calidad de vida en cuanto a lo que es el medio ambiente, me explico, de estar más en contacto con la naturaleza, encontramos un problema que no hay el mismo acceso a la tecnología. Y esa es la verdadera brecha. Un chico que hoy vive en una ciudad, por más de que viva en el conurbano nuestro, tiene más acceso a bienes, electricidad, agua, incluso conectividad en una plaza o con un celular, de lo que puede tener alguien que vive siendo de clase media en la provincia del Chaco, en un pueblo rural. Sin duda. Y creo que ahí está la discusión. Permiso, Patricio, te hago otra consulta volviendo al tema de las vacunas. ¿Vos considerás que la diplomacia cumplió su rol durante durante la pandemia, especialmente con el tema de las vacunas que estaba charlando antes? Y también enfocándonos en un punto más moral también. 100% de acuerdo, Javier. El problema es a qué te referís con la diplomacia, porque si es en el cuerpo diplomático de las grandes potencias, sí, cumplieron su rol, retuvieron el poder de cada uno de sus países, ¿sí? O sea, y ahora se escuchan a Félix llorar porque le preocupa este tema, lógicamente, ¿no? Digamos, porque la diplomacia de las grandes potencias fue buenísima, pero Félix se acordó que es de Argentina y dice, escúchenme, la diplomacia del tercer mundo no puede hacer nada con esto. Claro. Es así. Claro, decir que hubo un beneficio de las potencias en cuanto a ellas mismas y después los que están en el tercer mundo. Y los que van al tercer mundo tienen que acudir al multilateralismo. Entonces, cuando acuden al multilateralismo, hacen oficios diplomáticos, pero no son los dueños de las patentes y de la tecnología.
Sí. Ese es el problema. Entonces, sí, ¿hacen oficios diplomáticos? Por supuesto. ¿Hay una diplomacia más activa? Sí, de hecho facilitó que no tuviéramos que viajar a hacer la corte hasta Washington para pedir acceso a vacunas, o viajar a Moscú, sí, mandaron solo 2 vuelos. En otro momento hubiera habido una cumbre, un congreso, un año entero de cumbrismo, ¿sí? El famoso cumbrismo, del parlaturismo, todos viajando, divino, y no solucionamos nada. Por lo menos adaptamos una diplomacia más digital, donde a través de estas herramientas pudieron solucionarse determinadas cosas. Pero ojo, Javier, lo que no suple nunca es este contacto personal de decir, che, me encuentro con vos, charlamos, lo que es off the record, que muchas veces no pasa por negociados extraños, sino es vernos a la cara y entendernos el uno al otro, ¿no? Esa confianza que se da de tomarte un cafecito, ¿viste? De compartir un ratito a solas y decirte, mira, ¿vos llorabas como Félix de chiquito? Sí, yo también lloraba. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, eso genera esa empatía del diálogo que por la vía digital la diplomacia hoy no lo tiene. Sin duda. Patri, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿todo se reduciría a justamente a la inversión y a la innovación? Porque ¿cómo vamos a hablar de, por ejemplo, un tema muy reciente que es el cambio climático y la preocupación de las potencias, ¿no? Por bueno, llegar a esta promesa de las 0 emisiones en el 2050. ¿Les preocupa a las potencias esta lentitud que tienen los países de tercer mundo en esta implementación? Porque no hay inversión y la innovación tampoco se está viendo. Bueno, el tema es que cuando hablamos de la brecha digital, es importante destacar que a veces los países en desarrollo pueden hacer desarrollo medio de tecnología. De esto habla mucho Schumacher en un librito muy bueno, chiquito, que se llama Lo pequeño es hermoso, ¿sí? Entonces, nosotros podemos desarrollar tecnologías medias que son buenas y no necesariamente llegar al estándar de los Estados Unidos, de los países escandinavos o de la misma China. Y aún así podemos hacer grandes esfuerzos. Por ejemplo, nosotros en Argentina una de las grandes críticas es la producción agropecuaria. Pero, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos hace, y Santa Fe también, hace carne de carbono neutro. ¿Y cómo es eso? Bueno, en un sistema agroforestal donde hay un bosque, pastan las vacas, las mismas heces, es decir, la bosta de las vacas, genera energía. Entonces se generan ciclos de bioeconomía muy buenos, con poca inversión en tecnología, solamente es conocimiento técnico, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos contribuir muchísimo a generar sistemas, por ejemplo, alimentarios amigables con el medio ambiente, para evitar, por ejemplo, que en vez de que la lechuga viaje acá desde el cinturón del conurbano, tercera sección, no sé, Varela, a Ushuaia, ¿sí? Podamos hacer invernaderos, ¿ok?, fáciles de aplicar y que se siembre con sistemas de hidroponía, lechugas y no necesita suelo. Y aún así, pues es que la gente de Ushuaia tiene uno de los peores niveles de calidad de alimentación, porque comen todo enlatado, porque son altos en sodio, porque no llegan las verduras frescas. Imagínense si pudiéramos hacer como hacen en Holanda con sistema de invernadero. Y eso no es tan caro. Claro, las condiciones están, falta, bueno. Hay decisión política, viene por ahí. Pato, nos quedamos sin tiempo. La verdad que me encanta siempre charlar con vos, un gran profesional, Pato, y te agradezco que estés hoy acá con nosotros. No, mil gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos. Vamos a hacer un mini break y después nos vamos a despedir de ustedes como corresponde. Nos volvemos a encontrar para finalizar este gran programa de hoy que estuvo genial, me encantó, lo disfruté y sobre todas las cosas aprendí un montón sobre la tecnología, la diplomacia y la gobernanza. Bueno, tengo 2 personas que es la primera vez que participan, entonces quiero que me digan qué piensan, qué les gustó, qué pueden destacar del programa de hoy. Has, ¿me querés comentar vos en primer lugar? La verdad, las entrevistas de hoy me parecieron súper interesantes. No creí que la inteligencia artificial o la tecnología pudiera tener tanta conexión con lo que sería nuestra carrera, la política, la diplomacia. Sí. No creí que eso pudiera pasar así. La verdad, las 2 entrevistas fueron muy buenas, se pudieron aprender cosas diferentes de cada una, así que me voy con eso. Me encanta. ¿Vos, Rochi? Sí, yo coincido con Has también. La verdad que aprendí un montón. Lo que contó Nati fue súper interesante.
y bueno, el Pato un genio, la verdad que tenemos suerte de tenerlo en la universidad. Sí, sin duda nuestra universidad está llena de grandes profesores. Ro, Javi, ¿alguna oración más cortita? Porque ustedes ya tienen cancha, así que no les voy a dar tanta entidad. No, nada más que decir que estuvo muy interesante y también que se aprende mucho. Ro. Bueno, a mí también me pareció súper interesante, como que me llevo algo nuevo cada vez que vengo, así que me pareció recopado, la verdad. Bueno, y espero que también que nuestra audiencia, que las personas que están del otro lado, se lleven algo nuevo cada vez que ven un programa nuestro, que escuchan un podcast o consumen algo de nuestro contenido. Y para eso les voy a volver a invitar a que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en donde sea. En la mayoría de los lugares estamos como en Punto Redados. Si no, tenemos como diferentes variaciones. Pueden encontrar todas nuestras redes en nuestro perfil de Instagram, en el link de Linktree. Muchas gracias una vez más por estar y nos vemos el próximo jueves.